¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir si se ve? Sí, doctor, buenos días. Hola, buen día, linda, gracias. Ok, vamos a hablar de fisiología sensorial, la segunda parte, lo que es el oído. Siguiendo el mismo camino que hemos hecho con la visión, vamos a ver la parte externa, el oído, el órgano de corte, la parte donde es la transducción, cómo se transporta la señal, que es el nervio auditivo, y el procesamiento y la interpretación, que son a nivel de la corteza, núcleos centrales y de la corteza. Ok, entonces ahí vamos. Aquí tiene un ejemplito de todo lo que vamos a ver. Bueno, para que se acuerde un poco de la estructura del oído, que bueno, esto se aprende en realidad en el kinder, ¿no? El primer, segundo, de primaria, creo. Claro que es diferente. Tenemos el pabellón auricular externo, luego el conducto auditivo externo, que es parte del oído externo, luego el oído medio, que está formado por el tímpano, los tres huesecillos, ¿no? Martillo, yunque y el estribo. Ahí hay dos músculos, que son dos pequeños músculos, el estapedio y otro, el del timpánico más. Y luego tenemos el oído interno, que está formado por dos partes. Una parte la auditiva, que es la cóclea específicamente, y está muy, muy unido a lo que es el vestíbulo, que es el órgano del equilibrio. Ambos son parte del oído interno y ambos van a llevar o mandar más bien su señal a través de la vía aferente, que es el nervio auditivo o el octavo par. ¿Okay? Otras estructuras cercanas a eso es la trompa de Eustaquio, que básicamente es para equilibrar el oído del todo el conducto auditivo. De la parte del equilibrio, el vestíbulo está formado por tres canales semicirculares que están orientados en las tres dimensiones, ¿no? Alto, bajo, ancho, o sea, horizontal, vertical y transversal. Si quieres ideas, sagital, coronal y transversal. Y otros dos pequeños organitos que están adentro, que es el utrículo y el sacro, que lo veremos en su momento. Ok, bueno. Vamos a ver ahora, ¿qué es lo que percibe el oído? Así como había en la visión, es una energía electromagnética, que es la luz. En el caso del oído es una energía, pero no es electromagnética, sino es mecánica, ¿no? Lo que percibe son ondas auditivas de sonido, que son ondas de presión generadas por la vibración de las moléculas de aire. Es decir, que para que escuchemos algo, el objeto que está produciendo el sonido tiene que vibrar, y esa vibración se transmite a través del aire hasta que llegue al oído. Si no hay aire, no se transmite, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en el planeta Tierra, cualquier explosión se transmite, suena, ¿no?
bugum, kaum, como quieran, pero suena. En cambio, en el espacio exterior, donde no hay oxígeno, no hay aire, no es que oxígeno, no hay aire, puede ser una explosión 100.000 veces más grande, como es de una estrella, pero no suena absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, aquí tiene un cuadrito justamente a partir de un objeto de la vibración y cómo a partir de esa vibración las ondas sonoras se van expandiendo a través del aire, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. Se van expandiendo, esas ondas viajan por el aire y llegan a nuestro oído. ¿Ok? Bien. Esa presión de la vibración, como es una presión de ondas de presión, ¿no? Se mide en decibeles. Luego vamos a definir lo que es un decibel, pero es la medida del oído. ¿Ok? Bueno, vamos un poquito a ver lo que es lo que son las ondas en general. Hay diferentes patrones de ondas. Aquí de ondas sonoras, ¿no? Ya estamos hablando solamente de ondas sonoras. Entonces, esto de aquí arriba tiene una onda que se llama registro de un tono puro. O sea, es a una sola frecuencia y obviamente tiene de una amplitud, digamos, definida, ¿no? Entonces, un registro de un tono puro es esto. Cuando la onda sonora tiene una misma amplitud constante, una amplitud constante, y también la frecuencia es constante. ¿Ok? La segunda es también un tono puro, solo que ustedes ven tiene amplitud más grande y eso implica que está a mayor volumen, tiene mayor volumen, o sea, se oye más fuerte, pero es el mismo sonido. Luego, en el C tenemos otro tono puro, igual, pero de menor amplitud, o sea, menor volumen, pero mayor frecuencia. Quiere decir que es un sonido más agudo, ¿ok? Como hemos visto, ya les he explicado antes, cuando hablábamos de las ondas de la visión, igual son ondas, ¿no? La frecuencia es cuántas veces, cuántos ciclos por segundo se producen, y la amplitud es de cuánto miden cada una de las ondas, del centro hasta de pico a pico. En cambio, la frecuencia es la distancia que hay de pico a pico, pero de una con la siguiente. La amplitud de pico a pico, pero esa con digamos, la de arriba con la de abajo, ¿no? Esa es la amplitud, y la frecuencia, ¿cuántas veces? Es ciclos por segundo y se mide en hertz. Un hertz es un ciclo por segundo. ¿Ok? Bueno, el sonido puede contener, de hecho, la mayoría de los sonidos son ondas complejas donde tienen más de un tono puro, son varios tonos mezclados. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra lo que es una onda compleja regular, que es más de un sonido, pero es constante, ¿no? Y una palabra, por ejemplo, tiene varias frecuencias, ¿no? Entonces es una onda compleja cuando uno está hablando, lo que está escuchando ahorita, por ejemplo. Y hay otra que vendría a ser cuando no hay un patrón regular, que es el ruido así totalmente irregular, no es nada constante ni nada. Eso es una onda sin patrón regular. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se conducen esas ondas de sonido? Mientras se notan,
Ok, van a disculpar. Que parece sí que no hacía frío, pero hace frío todavía. Bien, entonces desde aquí les estoy mostrando ahorita cómo se conducen las ondas de sonido. Les he mostrado hace rato lo que son las ondas de presión. Entonces, si les pusiéramos así como, en este caso no son píxeles, pero digamos, cada punto de aire, por decir así, como ven ustedes, aumentan y disminuyen la densidad, digamos, de las ondas así, está más juntos y después separados, ¿no? Más o menos entonces lo que les da una frecuencia de vibración, ¿ok? Entonces, como es presión de aire, aumenta, disminuye, por eso entonces las moléculas de aire están más comprimidas o más alejadas. Eso es, en otras palabras, el sonido, y eso se transmite. Entonces tiene aquí y esa presión es, como es regular, entonces se va formando un patrón, ¿no? Es regular el sonido, así, cualquier sonido, como les mostraba aquí, cada uno de estos, como es presión, aumenta, disminuye la presión, ¿no? Igual aquí, entonces es la mayor presión hasta aquí y después disminuye, después aumenta, disminuye y así se transmite a lo largo de lo que es el aire. ¿Ok? Entonces, como ve aquí, esta parte está rarificada, presión negativa, luego aquí está compresión, es presión positiva y así sucesivamente. A partir de la fuente del sonido, se expande a través del aire, llega al pabellón auricular y entra eso mismo por el conducto auditivo externo. ¿Ok? Entonces, luego, vamos a ver, llega aquí a lo que es el tímpano y de ahí va a pasar. Bueno, aquí donde dice eardrum, ese sería, bueno, ahí no se ve, pero ahí no se ve muy claramente, pero ahí está el tímpano. ¿Ok? Bueno. Ahí llega el tímpano y el tímpano va a vibrar y transmite todo el sonido a través de los huesecillos hasta la cóclea, que vamos a ir viendo ahorita. Bien, en ese proceso hay un concepto que se llama impedancia. La impedancia, como ven, es la dificultad que tiene el movimiento vibratorio para atravesar el oído en medio. Es como una especie de resistencia al sonido, pero en esto se llama, no es resistencia, sino es impedancia. ¿Ok? Entonces, para transmitirse puede facilitar facilitar o impedir la transmisión del sonido, perdón, y a eso llamamos impedancia. Y nuestro sistema de huesecillos, aquí como está la figura que tiene ahí del gaito, que es los tres huesecillos, el martillo, yunque y estribo, unidos, la cadena, es una cadenita, incrementa la fuerza con la que viene, o sea, la presión con la que viene, porque concentra esa presión, aumenta 1,3 veces más. ¿Sí? La superficie del tímpano es 17 veces más grande, o sea, esto es 17 veces más grande que la superficie del estribo. ¿Ok? Entonces, tiene la proporción de 55 a 3.5, lo que la hace 22 veces, o sea, eso implica, ¿no? Que llega con 22 veces más fuerza, el sonido va a llegar con 22 veces más fuerza sobre el líquido coclear que está al otro lado del estribo, justo en la ventana oval. ¿Ok? Bueno, son algunos pequeños conceptos.
Este sistema entonces da un ajuste de impedancia, el cambio, ¿no ve? Al pasar el sonido de un medio a otro medio, va a cambiar su resistencia, o sea, la impedancia. Entonces, ese cambio de medio, de transmisión de medio de los huesecillos hacia la cóclea y al líquido coclear, especialmente, nos va a dar un ajuste de impedancia entre aire y líquido entre 50 a 75%. Para un sonido que está a una frecuencia de 300 a 3000 Hz. ¿Ok? Ese es el estudio que se ha hecho del oído y así son sus características, digamos, ¿no? Llega el sonido, así, vibra el tímpano, se transmite esa vibración a través de los huesecillos y eso se transmite o empuja, con más fuerza, se empuja y hace vibrar o transmite la vibración allí a través del líquido que está en la cóclea, ¿no? Justo en la ventana redonda. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que entre el aire y el agua, aquí, hay una impedancia, un ajuste de impedancia de entre el 50 al 75%. Como el aire viene aquí, se concentra, esa fuerza se concentra por el hecho de estar transmitiéndose a través de los huesecillos, se concentra aquí y termina sobre el líquido coclear a través de la ventana redonda. Esa diferencia, entonces, esa concentración del sonido es que se llama el ajuste de impedancia, que aumenta de 50 a 75% dependiendo de varios factores, ¿no? De la vibración del tímpano, de la misma disposición de los huesecillos y, bueno, principalmente esos factores. ¿Ok? Eso se produce para los sonidos que están llegando y que tienen una frecuencia entre 300 a 3000 Hz. Ahí te vamos a ver cuántos. Bueno, ya saben lo que es la frecuencia y sí, 300 corresponde a un sonido bastante bajo y 3000 a un sonido más o menos alto. ¿Ok? Cuando no hay huesecillos, cuando por una explosión que es el trauma acústico generalmente, y se rompe esa cadena de huesecillos, no en accidentes, ¿no? Donde golpes cercanos por inflamación o infecciones y destruyen los huesecillos, esa falta de huesecillos produce una disminución de entre 15 a 20 decibeles de sensibilidad. O sea, se puede transmitir todavía el sonido, pero ya no con la misma eficacia y disminuye de 15 a 20 decibeles, ¿no? Y ¿qué es un decibel? Ya se hemos dicho, es la presión, si la fuerza, la presión que tiene el sonido en una vibración dada, ¿no? Es en realidad, cuando venimos, es decibeles, dBSPL, significa decibeles de nivel de presión del sonido, SPL, es en inglés, Sound Level Sound Pressure Level, ¿no? Nivel de presión del sonido. ¿Ok? Bueno, ¿qué función tienen los pequeños músculos que están ahí insertos en los huesecillos? No sé si están aquí, a ver. No están. No están los huesecillos. Digan los músculos. Esa cadena tiene el tímpano que está unido al martillo, luego viene el yunque y luego el estribo, ¿no? Es una cadena. Entonces, normalmente esos están con cierta tensión, digamos, en la cadenita, pero cuando viene un sonido fuerte, va a aumentar obviamente mucho la vibración y esa vibración se va a transmitir directamente al cerebro. Entonces, para evitar que haya lesión en la cóclea, en el órgano de transducción, se contraen los músculos
volviéndolos más tensos a esa cadena de huesecillos, y eso les hace disminuir su movilidad. O sea, ¿qué les quiero decir? Que cuando algo vibra, está viendo el sonido, está vibrando, ¿no? Si está muy suelto, va a vibrar más y puede terminar rompiéndose. Para que vibre menos, entonces se estira más y sí va a seguir vibrando, va a transmitir la vibración, ¿no? Pero ya no va a ser tan fuerte que se rompa. O sea que de esa manera protege, digamos, al sistema auditivo. Y eso es función del músculo estapedio, que es el que contrae. Exactamente, tira del estribo hacia afuera y hay otro del músculo tensor del tímpano, ¿no? El músculo tensor del tímpano tira el manubrio hacia adentro. Entonces, de esa manera, tensa, así que los hace más rígidos, digamos, a la cadena, ya no está tan movible, y eso disminuye no disminuye la frecuencia, lo que disminuye es la amplitud. Entonces, de esa manera se protege el sonido. ¿Ok? Esta protección se produce especialmente cuando los sonidos tienen una frecuencia menor de 1000 Hz, o sea, lo que más vibra. Como han debido ver, por ejemplo, cuando van ahora en tiempo de desfiles, van a ver, cuando golpean los que llevan los bombos en las bandas, si ustedes se fijan en el bombo, boom, suena así, y se ve, ¿no? Como vibra, boom, así. Y si ustedes ven un tambor más pequeño que son las cajas, ¿no? Los que son, esos son los que más suenan, tienen un sonido más agudo, y si ustedes se fijarían, vibra bastante menos. Y si verían así otros, las cuerdas, por ejemplo, de los instrumentos musicales, mientras las del violín son delgaditas, se ve una vibración muy pequeñita. En cambio, la de bajo verían vibrar harto, ¿no? Entonces, en lo que les iba a decir, es lo mismo pasa en el oído. Llega una amplitud, o sea, un sonido con una amplitud alta, es decir, un volumen grande, y para evitar que se lesione, se contraen los dos músculos, el del tímpano y el músculo del estapedio, ya han visto. Con eso se vuelve más tensa y rígida la cadena de huesecillos y disminuye menos la transmisión. ¿Ok? Bueno, entonces, eso con sonidos de frecuencia menor a 1000, lo que les decía, en el bombo, su frecuencia es pues baja, ¿no? Son frecuencias bajas. Entonces, por eso van a ver esa vibración grande, sí. En cambio, cuando ven las escuelas de violín o la otra, van a poder percibir que la vibración, o sea, no se mueve tanto, pues la vibración es mucho menor, ¿no? Ok, estos dos músculos atenúan más o menos de 20 a 40 decibeles, o sea, y ese es el rango de protección, no de protección, sino el rango que disminuye con su acción, ¿no? Al contraerse los músculos, lo que disminuye es, como es vibración, todo se está moviendo, con eso al ponerse más rígidos disminuye, lo que está moviendo es lo que está pasando, lo que está haciendo es disminuir la presión del sonido, de 20 hasta 40 decibeles, ¿no? Disminuye. Entonces, en resumen, tienen esas tres funciones: proteger a la cóclea, oculta sonidos de baja frecuencia en ambientes ruidosos, ¿no? Cuando está también en una fiesta, su estapedio y su músculo tensor del tímpano van a funcionar, y lo que decía, disminuir la sensibilidad auditiva hacia las propias palabras, ¿no? Esas son funciones más naturales. Se habla más de la protección, pero estas otras son, ¿no? Ocultar, sea en una fiesta, los sonidos o un ambiente ruidoso con baja frecuencia, eso, digamos, con esto evita que se transmitan, o por lo menos disminuye la transmisión de los sonidos de baja frecuencia.
Y también cuando uno habla, se transmite todo hacia el mismo oído, y entonces uno se oye más a uno mismo, pero no para afuera, sino para adentro, directamente del oído hasta el tímpano y el cerebro. Estás oyendo lo que está sonando, ¿no? Entonces, disminuye la sensibilidad a nuestras propias palabras. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué? Porque el sonido se puede transmitir a través del hueso. Llega el sonido, hace vibrar su cabeza, ¿qué les digo? El hueso mismo, y llega hasta el órgano de Corti, se traduce y escuchamos, aunque no haya tímpano, ¿no? Eso significa. Bueno, vamos al oído interno. Este ya el oído medio. El oído medio, el oído interno es el oído en el que se produce la transducción. O sea, el paso o la transformación de energía mecánica, que es el sonido, a energía eléctrica, igual que en la visión, potenciales de acción, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cóclea para lograr eso? Es un tubo largo que está enrollado, que en realidad está formado por 3 tubos. Si ustedes ven aquí, ese es un tubo, y a su vez son 3 tubitos dentro de ese gran tubo, y tiene sus 3 partes. Los 3 tubos se llaman las rampas, ¿no? Rampa media, que es la más delgada, rampa vestibular y rampa timpánica. Son los 3 tubos. ¿Ok? Y esos 3 tubos están llenos de un líquido que se llama la perilinfa. Pero la rampa media, que es la más delgada, bueno, ustedes están viendo aquí, ese tubo, ¿dónde está? Ya, pues aquí se ven bien. Si hacemos un corte de la cóclea, una parte del tubo es la rampa vestibular o escala del vestíbulo, la otra es la escala la timpánica o rampa timpánica, y la otra es la escala media, ¿no? En medio esta es la más pequeña, la escala media. En la escala media, ahí está situado el órgano de Corti, y parte de la escala media, rampa media, está llena con un líquido que se llama endolinfa. El resto, la gran mayoría, los 2 tubos grandes, digamos, la escala timpánica y la escala vestibular, están llenos de este otro líquido que se llama la perilinfa. Acuérdense bien. La perilinfa es un líquido muy similar al líquido extracelular. Y la endolinfa es muy similar más bien al líquido intracelular. O sea, ¿qué significa eso? Que la perilinfa tiene una composición iónica de alta concentración de sodio y baja concentración de potasio principalmente, porque son las iones importantes. En cambio, la endolinfa es muy similar, no son exactamente igual, pero son muy similar al líquido intracelular, lo que significa que tiene concentración elevada de potasio, o mayor, no más que elevada, mayor, y una baja concentración de sodio. Van a ver después para qué sirve eso. ¿Ok? Hasta ahí supongo que está bastante claro. ¿O tienen alguna pregunta por si acaso? Bueno, no tienen nada. Aquí está, en esta parte de la figura, si ustedes ven, esto es para mostrarles dónde está ubicado exactamente eso. Entonces tenemos el oído externo, todo esto, el pabellón, oído, tímpano, huesecillos, y aquí viene la cóclea. Exactamente, esta es la cóclea, que es el tubo enrollado, ¿no? Y con los otros 3 tubos. Y la otra parte, que es el vestíbulo, que está aquí. Todo esto está empotrado, digamos, ahí, está inmerso o está formado por el hueso temporal. Está ahí. Entonces, si han estudiado anatomía,
del hueso temporal. El año pasado, si les ha tocado describir el temporal, ese es un martirio porque es muy complejo, porque tiene entradas, salidas, etc. Es el de hueso temporal. ¿Por qué? Porque aloja a este órgano, a los dos órganos, al de la audición y al del equilibrio, que funcionan de una manera muy parecida, pero son dos órganos diferentes al final. Entonces, bueno, aquí tiene eso. Aquí tienen visto los tres tubos ahí. Y en el corte, como ven ahí, tienen la escala vestibular, la escala timpánica, la escala media. Y en medio, aquí, ahí está el órgano de corte, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué hace el órgano de corte? Es una tira larga de 4 filas de células. Una fila que está formada por las células ciliadas internas, como ven aquí, esta vendría a ser las células ciliadas internas, y otras 3 filas, que están al frente, digamos, que están formadas por otras células que se llaman células ciliadas externas. Esos son los 2 tipos de células que participan en la transducción. ¿Ok? Entonces, este órgano de Corti que les estoy mostrando en la figura es una ampliación de aquí. Tiene la escala media y aquí está, ahí en la membrana, sobre la membrana basal, hay una membrana que divide la escala media de la escala timpánica, ahí es la membrana basal, ahí encima de eso, ahí está el órgano de Corti. Y está situado a lo largo de todo ese tubo, o sea que también está enrollado. En realidad es largo, pero por fines de economizar espacio en la cabeza, Dios lo ha hecho así, enrollado. Pero es un tubo igual, como si fuera algo o enrollado igual. Entonces, en medio de eso está el órgano de Corti también siguiendo el mismo rollo, el círculo tras círculo. Bueno, ¿qué cosas tiene el órgano de Corti? Tiene una membrana basal, que está aquí. Tiene las células ciliadas internas, que les he dicho. Células ciliadas externas, que son las que están en 3 filas. Luego hay células de sostén, células de Deiters, aquí están, como estas otras, células de Deiters son de sostén. Y finalmente una membrana que es la membrana tectorial, que es esta, a los 2 lados, que más o menos recubre uno de los extremos de las células ciliadas, internas y externas. Aquí al lado tiene una figura que es una figura real. Estas son las células ciliadas externas, las 3 filas, y las células ciliadas internas, una sola fila. Aquí se marca un orden de tamaño de cómo están dispuestas estas células, ¿no? En las 3 filas, ya se entiende, ¿no? Son 3 filas de células ciliadas externas. Estas células ciliadas externas, pero tienen un segundo orden, digamos, aparte de estar ordenaditas en 3 filas, van ordenadas de chica a grande. ¿Ok? En cambio, las células ciliadas internas no, todas son son del mismo tamaño. Las células ciliadas internas, en cambio, tienen ese patrón de ser de chiquito a grande, como en los desfiles, de pequeño a grande. Ok, ¿cómo conduce la cóclea a las ondas sonoras? Llega el sonido, ya hemos visto, pasa por todo el tímpano o huesecillos, y esa vibración se transmite finalmente, como han visto, se concentra en el estribo. Y el estribo vibra y está justo aquí sobre la ventana redonda de la cóclea. La cóclea, el tubo largo que les digo, tiene 2 ventanas, una ventana redonda y una ventana, una oval y una redonda. El estribo se concentra sobre la ventana oval. Perdón, les he dicho redonda, no estoy mal.
está sobre la ventana oval, aquí. Esa es la ventana oval. La ventana redonda está al otro lado del tubo, a la salida, que sirve para, digamos, para evitar la compresión del líquido que está al interior. Entonces, al vibrar este estribo, transmite esa vibración a lo largo del tubo a través del líquido que tiene, ¿no? Está lleno de líquido, transmite y según la frecuencia que tenga va a alcanzar a cierto punto del órgano de Corti. Aquí estas las líneas son órganos de Corti. Si ustedes ven, aquí está haciendo el sonido, está haciendo vibrar toda esa parte, pero especialmente aquí a donde llega. Eso se transmite, pasa por el órgano de Corti y sale ese sonido otra vez hacia la ventana redonda, pero ahí ya no hay nada. Entonces es como un escape simplemente. Entonces, para que no se... Si no hubiera esa ventana redonda, la presión se acumularía aquí y rompería el órgano de Corti, ¿no? Entonces, obviamente tiene su función de liberadora de tensión. Ok, entonces, fíjense aquí. Llega y ese sonido, según su frecuencia, va a estimular a una parte específica del órgano de Corti. Si es una frecuencia muy alta, va a estimular muy más cercano. Si es una frecuencia más bien baja, va a estimular la parte más lejana de la ventana redonda, ¿no? O sea, tiene que pensar ahora, si bien es un caracol, es una cóclea, pero en realidad son tubos largos que están envueltos. Es igual que los instrumentos musicales que ustedes han visto, el corno francés, el trombón, la trompeta, ¿no? Son tubos largos, pero están enrollados. El que toca la trompeta, así. Si ustedes se fijan, de su boquilla sale un tubo, y ese tubo da vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y a la tercera vuelta recién va y sale el sonido. Lo mismo es el trombón, un tubo más largo, solo que ese no está enrollado. Y la mayoría de los instrumentos musicales de aire, ¿no? Son así. Bueno, entonces, estas son las partes que tiene la cóclea. Lo que les he dicho, la escala vestibular, la escala timpánica, ambas están conectadas, como ven, están conectadas y están llenas de la perilinfa. ¿Ok? El extremo de la cóclea se llama el helicotrema. Luego tiene la membrana basilar que está aquí, justo en medio de la escala media, que es donde está situado el órgano de Corti. ¿Ok? Bueno, aquí una cosa importante es la lámina basal o basilar, que es aquí, esta, donde está situado el órgano de Corti, tiene más o menos entre 20.000 a 30.000 fibras rígidas y elásticas, con un extremo libre y otro fijas en el modiolo. El modiolo es esta parte donde están fijas cada una de estas. Es una partecita, es como una fibra gruesa, digamos, que se llama modiolo. Y ahí está fijadas las 20.000 a 30.000 fibras rígidas. ¿Por qué se menciona esto? Porque justo son las que vibran. La membrana basilar está, si bien no es como la membrana basal de los capilares, ¿sabes? Es una membrana basilar que es la base donde está situado el órgano de Corti y es la que vibra. Creo que aquí hay otra figurita. A ver. No hay. Bueno, está ahí anclada y de ahí esas 20 a 30.000 fibras también van a tener su orden de tamaño y van de más chiquita hasta más grande. Es como un piano más o menos, ¿no? En cuanto a sonido, pero en este caso no solo sonido, sino sí, como el piano, pero no a las teclas, sino a las cuerdas. Si ustedes han visto alguna vez cómo es un piano, esto es el piano de cola especialmente, tiene esa forma, ¿no?
Y si ustedes se han fijado alguna vez, abriendo la tapa del piano, a la izquierda están las cuerdas chiquititas y conforme avanzamos según el teclado más hacia la derecha, van aumentando, aumentando, aumentando y la cuerda más última es una cuerda que es así, gruesa y larga. O sea, la parte larga del piano, de los pianos de cola, la que suena así, con bajo, esa es digamos, sería la cuerda más baja y la más larga, ¿no? Entonces, ¿por qué es así? Porque justamente para ver esa gradación de sonidos, ¿no? Las más chiquititas suenan muy agudo y conforme van haciéndose más grandes, más bajo. Exactamente igual aquí. Llega las primeras fibras, las más cercanas a la ventana redonda, son las que vendrían a ser como las cuerdas más pequeñitas, y luego conforme se aleja uno de la ventana oval, ¿no? Si vamos entrando en la cóclea, va aumentando de tamaño, y las más últimas, las que están más lejos de la ventana redonda y oval, son el equivalente de las cuerdas más largas. Son las que generan, o donde perciben más bien, los sonidos más bajos, ¿no? Ok, entonces hay entre 20 y 30 mil de esas fibras rígidas ahí dispuestas. Y no solo eso, sino también aumenta el grosor. La longitud de las fibras, como ya les he dicho, aumenta desde la ventana oval hacia el ecotrema, esto que acabo de decirles, ¿no? Desde 0,04 milímetros hasta 0,5 milímetros. O sea, aparte de ser delgaditas, aquí son conforme vamos avanzando por la membrana basilar, se va haciendo también más gruesa, ¿no? Como ven, aquí está, por ejemplo. Aquí esta es la membrana basilar. Aquí tenemos las fibras de 0,04 milímetros y esta ya sería más o menos de medio milímetro, o sea, gruesas, ¿no? Y aquí, si ustedes ven, está más o menos catalogado por la frecuencia. Estas son las más chiquititas que pueden resonar a una frecuencia alta de 20.000 Hz. Luego un cuarto de eso llega hasta 1500 Hz. El segundo cuarto, el tercio. El primer tercio hasta 500, el segundo tercio, que es más o menos la mitad, ¿no?, de la cóclea, va a resonar o percibir, ¿sí?, resonar con la frecuencia es de entre 1500 a 500 Hz. Y el último tercio, lo más alejado de la cóclea, va a vibrar a unas frecuencias entre 500 hasta 20 Hz. O sea, esto es lo más bajo. 20 Hz quiere decir una frecuencia muy baja, que es un sonido súper bajo, así, bien, bien bajo. Y esto es lo que determina nuestro rango de audición. Nosotros oímos desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Gracias a esto es lo que determina. Los perros tienen bastante más todavía de las agudas. Pueden percibir sonidos que nosotros no oímos. Tienen mucho más capacidad en ese sentido. ¿Okay? Entonces, bueno, esta membrana basilar con esa disposición y con las células que tiene encima de cada una de esas, pero básicamente el hecho fisiológico aquí es que este oído percibe y puede transmitir o transducir ondas sonoras desde 20.000 Hz, que son muy agudas, hasta 20 Hz, en todo ese rango. Más de 20.000, todavía sonidos mucho más agudos y ya no podemos transmitir. Y más bajos de 20, tampoco. Ya son sonidos muy, muy bajos. Bueno, ese es nuestro oído, ¿no? O sea que al mismo tiempo de hacerse más de delgaditas a más gruesas,
el diámetro también va disminuyendo, como les he dicho, entonces se hacen más delgadas y más pequeñas también. Entonces, en conclusión, las fibras cercanas aquí a la ventana oval vibran a frecuencias muy altas y estas otras van cambiando la frecuencia cada vez más, y las más alejadas vibran a bajas, pero frecuencias muy bajas. Entonces, como ven aquí abajo, cuando tienen una... perdón, aquí es eso. Estando en reposo, cuando llega un sonido de 500 Hz, fíjense, hace vibrar toda esta parte. Desde 500 Hz llega aquí, hace vibrar especialmente esta parte, pero casi todo el rango, ¿no? El tercio. Cuando llega a una frecuencia de 4000 Hz, está más o menos aquí, 3000, 4000 por aquí más o menos, y cuando está en un rango de 20000 Hz, que se vibra la membrana es así. Aquí está, ¿no? Si ustedes ven las vibraciones. ¿Ok? Entonces, con frecuencias bajas alcanza buena parte, digamos, de la membrana basilar. En cambio, con las otras, al otro extremo, cuando estamos con frecuencias altísimas, vibra también, pero es muy cortita, digamos, un pequeño pedacito del órgano de corte solamente. En cambio, con frecuencias bajas, buena parte del órgano de corte. ¿Ok? Bueno, estamos hablando de la resonancia, justamente porque la resonancia es ese proceso, ¿no? La resonancia es un fenómeno que significa que cada objeto tiene una vibración específica. Entonces, cuando llega el sonido, hace vibrar al objeto, o sea, ambos objetos, el de la fuente del sonido y otro, están vibrando al mismo tiempo. O sea, que los dos tienen esa misma vibración, ¿no? Esto es lo que es la resonancia. La frecuencia, ¿cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Ya les dije hace rato. Tiene la longitud de onda, si medimos de pico a pico, de cuánto mide de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Eso es la longitud de onda. Entonces la frecuencia es inversa. Mientras más corta sea la distancia de una onda a la siguiente onda, la frecuencia va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es la frecuencia. Y la resonancia, para que les quede más claro, es cuando ustedes pueden poner un sonido que va aumentando, 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 hace vibrar, están vibrando y llega a un punto en que es muy, muy alta la vibración. Entonces, digamos, rompe un vidrio solo por la vibración, como han debido ver en alguna película o algún cantante, ¿no? Que canta muy tan alto que empiezan a romper todos los vidrios. Eso es lo que es la resonancia. Cuando dos objetos tienen la misma vibración o uno responde, digamos, bueno, sí, vibra la misma frecuencia del sonido que le está llegando. ¿Ok? Esto se ve cuando se hace ¿cómo se llama para las guitarras? Cuando se hace la afinación. Si tocan guitarra, tocan una cuerda y apretan a otra. La primera y la segunda tienen que sonar igual, ¿no ve? Si apretarían una y solo verían la otra, ustedes verían cómo cuando están bien afinadas, tocan una cuerda para sonar y la otra sin que la toquen va a vibrar. Quiere decir que las dos están afinadas al mismo tono. Los dos están respondiendo al mismo tono, por lo tanto resuenan, están en resonancia los dos. ¿Ok? Y esa es la definición más física, digamos, ¿no? El sonido, que es una energía mecánica, hace vibrar una parte específica de la membrana basal. A eso se refiere la resonancia. Lo que acabo de explicarles pasa en la membrana basal o basilar. Entonces, si ustedes ven, llega aquí el sonido con cierta frecuencia, hace vibrar esta parte, ¿no?
Aquí en la segunda, aunque no se ve mucho, pero si alcanza a ver, es una frecuencia media que está haciendo, o sea, la longitud de onda es mayor, entonces está haciendo vibrar a las fibras de la membrana vasolar que están a esa frecuencia. Y una baja frecuencia está haciendo vibrar a las que están más lejos, dependiendo por eso la longitud de onda. ¿Ok? Bueno, hasta ahí quedamos con oído por hoy. El miércoles espero ya, no es muy largo como visión, espero acabar el miércoles y hasta el viernes terminar todo lo que es sentidos. Ok, entonces, ¿alguna pregunta por si acaso? A los 14 interesados en la fisiología. ¿Nadie? Bueno, muy bien, Débora, gusto verte. Han estado linda también, me da gusto verlas en clase. Díganle a sus compañeros que vengan. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, chicos. Que estén bien, nos vemos el miércoles a las mismas, a las 7.